García y yo, Rodrigo González, donde hablaremos de todos los temas de crecimiento personal, para que si eres nini, dejes la casa de tus padres. Get out of here. Y si eres godín, te conviertas en slim. Mis queridos amigos, sean bienvenidos a este subprograma El Poder de la Prosperidad, un programa pandémico totalmente, pues porque nuestro último episodio fue una repetición porque realmente pues, teníamos algunas cosillas por ahí que hacer, pero llegó casi a 4,000 gentes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, y hoy conmigo está ese soldado del amor que ha roto las redes sociales llamado Rodrigo González. Bienvenido, amigo. Hola, ¿cómo están? Pues muy contento, muy feliz, y sí que sepan que a veces les hablamos en comunidad a todos ustedes y a veces a ti, chiquito. ¡Ay, dolor! Muy bien, amigo. Pues hoy tenemos un programa un poco diferente, ¿verdad? Queremos hablar hoy lecciones del pasado, así no se llama, pero son lecciones de líderes del pasado para una pandemia. En este caso, las lecciones de Porfirio Díaz para una época de coronavirus. Vamos, ¡ay, qué miedo! Yo creo que ese señor ya sabía que iba a haber un coronavirus en por algún eso hizo momento, lo que hizo. y por eso hizo muchas tonterías. No creo que las ha hecho. No. Lo hizo por... Y hoy vamos a ver cómo todas esas lecciones se repiten al día de hoy. Y algunas tienen hasta repercusiones, ¿no? O sea, ¿Todavía lo siguen repercutiendo? Sí. Entonces, y muchos, yo creo que políticos siguen anhelando el estilo de Porfirio Díaz. ¿Ah, sí? ¿No? Porque mira, mira, de conservadores ahí. muchos, nada más lo tenemos presente porque se perpetuó en el poder por 30 años. Por 30 años nada más. Es como si ahorita tuviéramos un presidente por ¿cuántos periodos? ¿Cuántos eran? ¿De 6 años? 5 periodos. 5 periodos. Imagínate al peje. No llega. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque ya le da, ya no le da la edad. Pero de todas maneras, yo creo que sería un martirio. Imagínate Peña Nieto por 5 periodos. Es que yo creo que hasta un buen presidente que dure mucho no es funcional. No es funcional. A corromper de alguna forma, la estructura se empieza a corromper. Entonces, exacto. Y creo que sería como una de las lecciones que veremos más adelante, claro, sobre qué debemos hacer para que no se queden ahí en el poder tanto tiempo, ¿no? Así es, y sobre todo también para balancearlo. ¿Y sabes qué? Sobre todo, amigo, ahorita vamos a hablar algunas lecciones también de economía para la gente que está pasándolo ahí medio mal, cómo se está repitiendo la historia. En el momento que tú propusiste, porque es un tema que aquí mi querido profesor literario, historiador, propuso, yo sinceramente empecé a investigar y dije, pues es que esto ya lo vivimos, o sea, no es posible. Y está tremendo. Sí, va a haber lecciones de economía como Limantur, que era el de economía ¿Es correcto? de Porfirio Díaz, y tenía solo 30,000 hectáreas, por ejemplo, en Oaxaca. ¿Cómo les llamaban? Los científicos, su grupo que lo asesoraba, ¿no? Los científicos. De científicos no Sí, tenían no nada, tenían. ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué onda. Pues amigo, ¿por qué no nos dices quién fue Porfirio Díaz? Para que la gente en Argentina, en Dinamarca, en Europa, en Estados Unidos y en México, que no se acuerden, pues que se las recordamos. Yo se la quiero recordar a Porfirio Díaz, en primer lugar. Pero bueno, ¿quién es Porfirio Díaz? Un señorcito, nace en Oaxaca, ahí por 1830. Válgame. O sea, ya Salud con Cuba, amigo, salud con Cuba. Salud. Y bueno, estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Oaxaca, se vuelve militar y se une al lado liberal con Juárez. Oye, pero entonces tenía instrucción o su educación parte fue artística. No, militar, así se llamaba nada más la escuela. Escuela de Artes y mire, disparar es un arte, ¿no? Sí, pero es militar en serio, en verdad, de carrera, ¿no? Entonces, y se une al lado liberal con Juárez, está luchando en la guerra de reforma entre liberales y conservadores, del lado conservador, no, del lado liberal. Sí, muy liberal, y cuate de Juárez. Luego, cuando está Maximiliano... ¿Masón? ¿Era masón? Dicen que era masón. Dicen, yo eso sí no... Juárez es más claro, era masón. Sí, claro. Él sí tienes en este recinto, ¿cómo se llama este recinto? Que está en el Palacio Nacional, que tiene un ala, que es un departamento donde él vivía. Y ahí están todos sus arreos masónicos, esa palabra estuvo muy especializada. Están todos sus vínculos de la masonería. No, sus arreos, así se le conocen a la masonería, sus arreos, sus bandas, su mandil, sus joyas, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Juárez tenemos claro que sí era masón, ¿no? Porfirio Díaz no sabemos. No sé, no investigué en ese lado. Pero bueno, también cuando está la batalla de Puebla, ahí está nuestro Porfirio Díaz luchando. Parece que es un buen militar, que es como las partes que yo puedo rescatar en ese periodo. Si se hubiera muerto después de la batalla de Puebla, como Ignacio Zaragoza, sería un héroe ahora y no un dictador como lo tenemos. Oye, pero entonces era un gran estratega. Era buen estratega. Anotamos esto. Sí, parece que sí era un buen militar, porque en la batalla de Puebla lucha y hace frente, y luego
cuando toman a Maximiliano después de que vienen los franceses, los conquistan unos Sí. añitos, Juárez sale por todo el país y Oye, pero al final todos sí nos conquistaron, ¿verdad? La batalla de Puebla, que tanto orgullo le da a mucha gente, pues en realidad, después con Maximiliano nos metieron un gol ahí. sí, pero nosotros se los regresamos. A mí me gusta pensar eso que, pues, ¿cómo acabó Maximiliano? Bueno, sí, ¿verdad? Fusilado. Pero, Fusilado. pero bueno, entonces, pero al final, pues sí nos metieron un golazo. Nos ahí, metieron ¿no? un golazo, pero parece que Porfirio Díaz organizaba guerrillas en Oaxaca, en la zona de Oaxaca, donde es él, muy efectivas contra los grupos conservadores y franceses. Entonces sí parece que fue un buen militar. Válgame. Pasa el tiempo, Juárez es reelecto porque se reeligió varias veces. A ver, pero Juárez, entonces, ¿cómo llega Juárez rápidamente? Porque eso también nos va a servir para el rato. ¿Cómo llega Juárez al poder así muy rápido? Democráticamente, Ajá. es de los pocos demócratas que llegan a través del voto popular. Bueno, no era voto popular directo. Antes no fue Sí. alguien muerto, asesinado, derrocado, y entonces él como presidente de la Suprema Corte de Justicia pasa a ser presidente. Pasa a ser presidente. Por unos 2-3 años, Sí, ¿no? y después se organizan elecciones y él gana. Y él gana. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, continuamos. Se reelige otra vez, democráticamente, que también es un peligro, por más que sea bueno Juárez, yo creo que el poder es que cuando están en el poder ahí se queden mucho tiempo, creo que es peligrosísimo. Sea Juárez, que era muy buen presidente, sea Porfirio Díaz, que no me parece buen presidente. Fíjate que yo creo que a pesar de todo, mucha gente dice que, bueno, algunos historiadores afirman que Juárez hubiera sido un tirano, dictador, pero pues que la huesuda se lo llevó antes, perdón por la huesuda, pero pues, se murió. No le dio tiempo. No le dio tiempo, ¿verdad? Exactamente. No sé, a mí me parece que Juárez es un gran presidente porque se rodea de lo mejor que tiene alrededor. Eso sí. O sea, es un gran director de orquesta, con sus fallos, también tuvo unos excesos ahí raros, pero se rodea de las mejores personas, políticos, científicos, de todo, para poder sacar adelante un país. ¿Y qué opinas de que haya querido, en lugar que se hiciera el canal en Panamá, que se hiciera en Oaxaca, ¿no? Por allá, en el Istmo de Tehuantepec. Ahí estaríamos, bueno, no sé, yo he estado en Panamá, y tú llegas, y pues parece colonia de Estados Unidos, no Pues, parece es un una país colonia, independiente. es una colonia. Sí, realmente. O sea, tú ves, ya hay militares americanos y todo, y protegiendo el canal, y la verdad es que Panamá, pues es un país chiquito, me gusta, es un país bonito, muy tropical. Sin embargo, no creo que tenga ese desarrollo, ¿no? Que por ejemplo, como un México, para nada. Bajo la bota, ¿no? Del Sí, exacto. Pero mira, bajo la bota del imperio, que creo que de cierta forma México también, que eso lo discutiremos en otra ocasión, pero estamos mucho más desarrollados, ¿no? Exactamente. Y bueno, ha habido políticos actualmente que han querido desarrollar el proyecto del Istmo de Tehuantepec. No estaría más, sería una buena entrada de billete, ¿eh? A falta de petróleo o de los precios caídos, esa sería una buena... Pero siempre tendremos las remesas, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Tanto este paisano que anda por allá, que nos escuchan mucho en California, Sí. fíjate, el otro día estamos sacando paréntesis, perdón, o sea, estamos sacando aquí donde nos escuchan mucho en California, en Utah, en México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, las ciudades grandes. Saludos a todos ellos, ¿no? Saludos, Muchos amigo. Y sigamos hablando entonces de... Continuemos, perdón, disculpa. No pasa nada, está bien. Entonces, para Tu relajarnos un ignorancia. poco. Para Está bien tu relajarnos. ignorancia, adelante. Juárez se reelige y ahí a Porfirio Díaz ya no le gusta. Dice, no, ¿qué pasó? Si yo tengo mucha fuerza, porque tenía un poder político en ciertas zonas del país, como Oaxaca. Sí. Dice, no. Entonces organiza el plan de Tuxtepec y llega al poder a base de balas. A base de balas. Pero bueno, al morirse Juárez, ¿quién queda de presidente? Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada. Lerdo Y de después Tejada. en la siguiente es cuando él se organiza, ¿no? La Él siguiente se elección. organiza, va a haber otra vez elecciones y vuelve a perder, Ah, porque frente al Lerdo de Tejada. Ajá. Y ahí es cuando dice, no me gusta, no. Ahora me toca a mí. Oh, y entonces llega a la presidencia y se perpetúa en el poder. 30 años nada más. Válgame. Había hecho pacto con los americanos. Tenía pactos con americanos y franceses. Tienen O sea mucho que apoyo. de los dos lados De los estaba dos lados, amarrado. Sí. Válgame. Tienen pactos. Aguas, amigos, aquí una cosa bien interesante. A veces decimos, no, nuestro presidente independiente, un presidente de cualquier nación debe tener bien amarrados toda la cuestión o con otras naciones más poderosas, obviamente, Sus relaciones que exteriores. le apoyen, sí, y obviamente pues tendrá sus acuerdos. Pero eso de acuerdo. Que mira, a mí no me cambian los del PRI, la verdad. Aquí me No. Pero parece que tienen una muy buena estrategia con el extranjero, ¿no? ¿Sí? Muy buena política Sí, sí. exterior. Sí, mira, por ejemplo, un gran presidente, a mí me parecía que fue grande, al final
obviamente como a todos se les tapó la cloaca y ahora se les destapa en pleno periodo, se les destapaba cuando terminaron, ¿no? Pero por ejemplo Salinas de Gortari, gran parte del desarrollo que podemos tener es gracias a que pues, se hicieron el Tratado de Libre Comercio, obviamente presionado pero influenciado por Bill Clinton, y entonces pues teníamos un Tratado de Libre Comercio donde se empiezan a desarrollar carreteras, se empieza a entrar dinero, empieza a haber comercio, exportaciones, pero y al final pues ya la cagó, ¿verdad? Bueno, la había cagado antes, pero al final nos dimos cuenta. Entonces yo creo que todos los presidentes de cierta forma tienen que tener una alianza en el exterior como lo tuvo Porfirio Díaz, y bueno, eso hace que el país se enriquezca en lugar de preservarlo, sí, de meditarlo, crece, ¿no? No, y durante la revolución todos los líderes que llegaban como a la presidencia buscaban eso, ¿no? El apoyo de Estados Unidos. Cada 8 días cambiábamos, ¿no? De presidente. Y buscaban como el respaldo, ¿no? Sí me está apoyando el presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque pues significa eso, ¿no? Un respaldo como legitimar el poder. Claro. Pues bueno, amigos, vamos a ir a un corte. ¿Tan rápido, amigo? Sí, así es. Yo creo que somos o muy choros o la verdad es que no nos damos cuenta del tiempo. Más bien la segunda, las dos. Vamos a ir a un corte y al regresar, no se les olvide, vamos a hablar de qué nos dejó todos estos líderes de los que estamos hablando. Porfirio Díaz en especial, pero otros presidentes, qué nos dejó. Y me parece que vamos a acabar hablando de My Camp, ¿no? De mi lucha con Hitler, a ver qué lecciones nos dejan para un tiempo de coronavirus. Volvemos. Mis queridos amigos, ya estamos de vuelta en este subprograma El Poder de la Prosperidad y hoy estamos hablando de las lecciones de Porfirio Díaz y muchos otros líderes de los cuales estamos hablando para una época del coronavirus. Y aquí tenemos a este maestro, este sapiente. No me digas así, dime sensei. No es cierto. Ay, cabrón, digo, recorchen. Rodrigo está con nosotros el día de hoy y se está aventando algo muy interesante. Yo creo que deberíamos grabar, como siempre lo hemos dicho, entre los programas debería ser grabado, porque aquí también nuestra producción parece que pues, sabe más que yo, ¿verdad? Por lo que estamos viendo. Y damos puntos ahí, sí debería un día de ponerse en la silla. Así es, vamos a traer a nuestra productora para que venga y esté aquí y tengamos un buen debate. Pero bueno, amigos, estamos hablando de Porfirio Díaz y pues hablamos del plan de Tuxtepec, donde él pues toma el poder, entre democracia y bala, Sí, porque todo lo demás sustentado en la pantalla de que somos democráticos, porque después de esa toma de Tuxtepec de poder hay elecciones, pero fraudulentas, donde siempre gana él, ¿no? Su madre, no, y donde todos en la pantalla y dice, no, pues yo organicé las elecciones, o sea, pero fue democráticamente, y dice, no es cierto, no había ningún caray, tengo un flashback, no es cierto. Exactamente. A su compadre. Sí, exactamente, ahí estaban con sus compadres y si había algún líder importante que estaba sobresaliendo, pues lo mandaba a matar, ¿no? Entonces, sí. No, pero eso no pasa ya, ¿o sí? Sí pasa, pero no como en el periodo de Porfirio Díaz. Ahí su gobierno estuvo sustentado en sangre, brutalmente, o sea, ríos de sangre corrieron. Si quieres hablamos de eso, de los paralelismos. Bueno, pero entonces, ¿qué paralelismos hay? Por ejemplo, se han hecho paralelismos varios historiadores, ahí Salmerón, que se llama Pedro Salmerón, un buen historiador, dice que por el porfiriato, después Miguel Alemán y Carlos Salinas de Gortari tienen como cosas similares, ¿no? Como que apoyan solo a un grupo para que se desarrolle, porque dicen, sí, con Salinas hubo un desarrollo, sí, pero ¿qué grupos benefició? Hay que pensar en ese tipo de cosas, porque tú decías, sí hubo un desarrollo en infraestructura, carreteras, sí, pero ¿quién beneficiaba ese desarrollo? ¿A todos los mexicanos o solo algunos mexicanos? Pero ahí yo quiero decirte algo, amigo. A ver, dime. Al final lo vamos a hablar y ahí es donde viene la gran lección de lo que estamos hablando en este momento. Alguna gente se vio beneficiada, total, y en todos los tiempos así ha sido, en todos los países. Yo lo único con esto vamos a cerrar ya en unos cortes más. Yo les digo, la clase más baja podría haber sido beneficiada. Esa es la pregunta que vamos a ver. Y cómo
si usted quiere salir de la clase baja, esos beneficios, ¿por qué no le pudieron haber beneficiado? Aunque usted le hubieran regalado el dinero. Pues no sé, a mí regálenme el dinero y vemos que... Ya yo me arreglo, ¿no? Vamos a hacer un experimento social. Pero bueno, entonces ha habido varios paralelismos, ¿no? O sea, cierto control y dominio. Sí. Yo creo que no podemos olvidar que el porfiriato es una dictadura feroz, porque hay grupos ahora que lo están defendiendo, grupos de conservadores que quieren traer sus restos a México, por ejemplo. Bueno, no creo que afecte, digo, no sé si contamine un poco, ¿verdad? Ya está... No, pero ¿por qué se fue Porfirio Díaz? Bueno, obviamente fue exiliado. Se fue de aquí a balazos, no por amor, o sea, no se fue exiliado, de amigos, se escucha más elegante. Exiliado, o sea, sí, pues, si no se le hubieran dado cuenta. Sí, se le han dado cuello. Pues sí. Además, su gobierno no era tan fuerte como parecía. En 6 meses se hace una revolución y lo sacan. O sea, si hubiera tenido un apoyo popular sería más difícil, porque Pero... Venezuela, ¿cuánto tiempo lleva en conflicto? Ay, pues ya bastantes años, no tengo idea, pero Hugo Chávez creo que llegó en el 2000 o por ahí, un poquito antes. Y eso ¿no? significa que una parte de la población lo apoya y otra parte no. Sí. Porque si toda la gente no lo quiere, se hubiera ido hace 6 meses como Porfirio Díaz. Sí, yo creo que, pero bueno, y fíjate que le han tratado de meter unos goles y el señor no se ha dejado. No se ha bueno, dejado. ahora Nicolás Maduro, ¿verdad? Pero, bueno, Hugo Chávez, pues igual, dicen por ahí que extrañamente se enfermó de cáncer al mismo tiempo Que le dio algo raro. que Cristina Hernández de Kirchner se enfermaron. Así pasa, amigo, las pandemias así son, ¿verdad? Son extrañas. Extrañas, sí. Cáncer Muy, contagioso. muy extraño. Sí. Bueno, eso estaría bueno para otro programa, ¿no? Exactamente. Conspiraciones. Ayúdame a hablar de conspiraciones. Pero bueno. Pero bueno, sigamos. Entonces la economía en México durante el porfiriato está solo dada a unos cuantos. ¿Su grupo cómo se llamaba? ¿Tú lo sabes bien? Su grupo de amigos. No. Los científicos. Los científicos. Bueno, sí, porque era el grupo que lo rodeaba y lo asesoraba en cuanto a economía, Pero no relaciones, solo lo asesoraban, sino que tenían proyectos. Entonces se juntaban y decían, vamos a invertir, vamos a traer a la empresa gringa de gasolina. Y ellos decían, pues nosotros vamos a invertir en esa porque tienen la información. Entonces también hay un robo de información. Bueno, no, le están cediendo la información para que solo ese grupo crezca económicamente. Entonces se han cohecho con la empresa. Que te voy a decir algo, eso era muy común. Fíjate que ahorita que me estoy diciendo, eso era muy común en los 1900, que sabían que de repente alguna empresa iba a despegar y la gente iba y le metía dinero, o había, les daban el pitazo, ¿no? Por ahí, y fíjate que hasta que hubo una ley, y hasta donde yo sé, los primeros que empezaron a regular fueron los gringos por ahí de los 50, hubo una ley donde si tú pasabas información que privilegiaba a alguien más, pues ibas al bote, prácticamente, ¿no? Pero fíjate desde cuándo hay viejas prácticas de ¿cómo podría yo decirlo? Yo digo que es corrupción eso, ¿no? Pues Porque sí, totalmente. estás usando tu información para beneficiar solo a un grupo. Pues sí. Y no de forma pareja. Pues sí, totalmente. Aunque te voy a decir algo. Corrupción sería si estuviera prohibido en la ley. Pero cuando no estaba prohibido en aquellos tiempos que era como el lejano que cada quien se le pegaban las nachas, yo creo que en ese momento pues sí era como gandallismo, ¿no? Porque si ya sabes y te quieres hacer de lana, pues adelante. Es como cuando hicieron Cancún. ¿Quién se vio beneficiado, verdad? O sea, un presidente que lo desarrolló. No, ese fue tu número, hermano. pero Cancún, pues el presidente Miguel Alemán, hasta donde yo sé, empezaron a ver si se podía hacer, y pues cómprate por adelantado todas las tierras, ¿no? Y el que no coopere, pues como diría Shelly llegó cuello, ¿verdad? Si no coopera, pues. Exactamente. Entonces, sí, en esta dictadura de Díaz, solo se beneficiaba un grupo y además muy pequeñito. Claro. Si vemos los datos, por ejemplo, se hace el tranvía en Oaxaca. ¿De quién era el tranvía? Del compadre de Díaz, y que solo lo usaba el 1% de la población. ¿Eso qué beneficiaba a la gente de Oaxaca? Pues nada. O sea, todo el beneficio era para el gobernador. Entonces, así, las rutas, se habla mucho de que se extendieron las rutas en todo México, las rutas ferroviarias. Claro. Y es cierto, porque en esa época en todo el mundo el desarrollo ferroviario fue brutal. Claro. Pero a dónde iban, hay que ver a quién beneficiaban esas rutas. O sea, las puras empresas, porque era de Veracruz. A los mineros, claro, y la salida a Veracruz. Nada más. Entonces era de Hidalgo, que era uno de los grandes centros, Guanajuato, Zacatecas, que también de dinero tremendo, ¿verdad? Entonces, era una ruta que solo beneficiaba a sus cuates. Pues sí. Y que no había ni siquiera una derrama así poquita económica. Bueno, tal vez muy... Oye, pero la gente sí vivía en condiciones terribles, ¿verdad? No, de esclavitud, bueno, una de las partes del porfiriato habla de que hay una esclavitud, o sea, retoman la esclavitud, que en 1810 se rompe. Le ponen, por ejemplo, hay el Valle Nacional, en Oaxaca, que es como una prisión, donde va la gente y trabaja de forma de esclavos.
Oye, pero México se supone que en 1810, cuando viene la guerra de independencia, se hace la abolición de la esclavitud. O unos añitos por ahí, no estoy tan seguro. La verdad, sí, el 21 que acabó en 1821. Exactamente, se abole la esclavitud. Y según yo, fuimos el primero o segundo país de América, del continente americano, que abolió la esclavitud. Pero este señor la regresa. La regresa, por ejemplo, en los campos de Nequén, de Yucatán, porque el Nequén es fundamental, como no había telas Obviamente. Pues es fundamental, es creo que el primer producto nacional. Claro, desde la gran época del Nequén. Yo he visitado haciendas en Yucatán, impresionantes, que tuvieron un esplendor muy bueno, y bueno, se acabó, ¿no? Se acabó, bueno, ahí había campos de esclavos. Válgame. Campos de esclavos en Valle Nacional. A los trabajadores eran casi trabajo de esclavo, ¿no? Les pagaban como por la tienda de raya, donde quedaban endeudados los hijos y los nietos, y seguían trabajando de forma, con una esclavitud terrible. Fíjate que yo algunas partes de México, por ejemplo ahí en Yucatán, digo, no es la única, pero en Yucatán, yo en algún tiempo tuve muchos negocios con gente allá, le vendíamos queso. Y algo muy interesante de ahí de Yucatán es que incluso hasta el día de hoy, la división entre castas, y si estás blanco, estás moreno, y todo eso, la siguen manteniendo, no de una forma como pues abierta y todo, pero si eres moreno y eres pobre y te malven, sí. Y es muy difícil. Y viene de ahí, ¿no? De esa época. De ahí viene, exactamente. Y que eran esclavos cuando se había abolido en 1821. Pues eso no está bien. ¿Y por qué no? Bueno, a lo mejor no le convenía, ¿verdad? Porque la mano de obra barata para los regalaba. Ay, amigo, eso no está bien. Por ejemplo, Limantur, su secretario de Economía, sí, tenía creo que 30,000 hectáreas. 30,000. O sea, pobre. Pobre. Y además tenía acciones en empresas gringas. Entonces, él privilegiaba la información, se la daba a sus cuates para que se hicieran millonarios y no hubiera una derrama económica para todos. Ay. Oye, pero bueno, aquí algo muy interesante. Bueno, sí, entonces la economía era muy buena para unos y para los otros era casi una esclavitud. Yo diría, era muy buena para pocos, casi ninguno, y para el resto de la población muy mala. Oye, pero estamos hablando de 1800, ¿qué? Llega como en el 63. 1863, dígame, perdón. Sí, 30 años. No lo había vislumbrado tanto así. Y se va en 1910. No se va, lo corre. Bueno. Es que me gusta subrayar de que no se fue. Lo corrieron. Se corrió, Madero con la revolución de Madero. Oye, pero a ver, aquí hay dos cosas que me impactan. Al día de hoy, no estamos muy parecidos. Yo creo que sí, pero por lo menos hay ciertos frenos, ciertos límites. Esperemos que no haya un dictador, esperemos, no sé qué pase, pero yo creo que ningún presidente puede quedarse más de un periodo presidencial. Bueno, no debería. Oye, pero bueno, si Díaz, esto estoy analizando, si Díaz tenía un arreglo, un pacto, un acuerdo con Estados Unidos, ¿por qué no hubo una liberación tipo Irak o Kuwait, una cosa así? No, porque no era necesaria, ¿no? O porque estaba más amarrado con los Estados Unidos que cualquier otra cosa. Estaba muy bien puesto, exactamente, y la relación era buena, y sus tratos comerciales no tienen problema. No, pues entonces, como no les afectaba, yo creo que al contrario, les beneficiaba. Exactamente. Pues entonces ahí manténlo en el poder. Es el gran auge de las empresas norteamericanas en México, ¿no? Que se establecen en México y que tienen beneficios solo para ellos, no para la gente. Y que después fueron, por ejemplo, las grandes del petróleo fueron expropiadas por Cárdenas. Así, y que se armó, y se iba a armar una guerra, yo creo que ahí, si no es porque nos salva la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ahí tenemos una coyuntura perfecta, porque si no hubieran permitido los gringos de este. No, yo te voy a decir algo, cuando vienes a Estados Unidos dices, ¿a qué viene? Vengo a hacer negocios, a ver, pruebe, pásele lo que quiera. Sí, lo que necesite. Son muy bravos para el negocio, muy bravos. Oye, pero entonces, a mí algo que me queda aquí es, esa educación, obviamente, en aquel entonces la gente no tenía escuela, no sabía leer y escribir. La población era analfabeta. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, solo el 30% eran alfabetos. ¿30%? Solo el 30%. El 70% eran analfabetos. O sea, de todas las edades. Sí, parece que en el norte sí eran un poco más desarrollados, pero también así como 26% del alfabeto. Eso quiere decir que no sabían leer, no sabían escribir, no sabían operaciones básicas de matemáticas. Exactamente. Nada. Entonces, pero fíjate, ¿qué tanto, o sea, los líderes que derrocaron a Díaz,
¿qué tan instruidos estaban? Pues yo creo que Madero sí, porque Madero es un líder que ha estudiado en las escuelas, él sí. Pero Madero era un empresario, hasta el día de hoy tienen su famosa vinícola, que fue la primera vinícola de América, ¿no? Y que el problema fue que el gobierno se empieza a meter con las tierras de la familia Madero. Ándale, ya les andaba ahí robando las Sí, uvitas. porque además eso hacía días, ¿no? O sea, había una tierra federal y la expropiaban. Y si te pones en contra, te matan. Entonces se empiezan a meter con las tierras de Madero, entonces te empieza a levantarse. Que es una persona muy educada, Madero. Sí, me consta. Es una persona, su familia es una persona educada. A mí me cae bien, pero no me gusta que es muy inocente, ¿no? Sí, como que le faltó más punch, sí, ¿no? Porque además algo que se debe de valorar es que era muy legalista, ¿no? Decía, la Constitución dice esto y no las vamos a brincar. Pues es que mira, yo creo que se supone que son las reglas del juego en cualquier país, ¿no? Sí, si todos la jugaran igual. Pues todas las jugaban Pero igual. no todos la jugaban Yo creo igual. que ¿sabes qué le faltó a Madero? Leer Maquiavelo, el príncipe, El príncipe, para que sí. realmente pudiera ser un presidente. Y ahorita vamos a tocar eso, pero entonces, yo quiero que entendamos algo y que ustedes analicen aquí, amigos, algo muy interesante. La educación era mala, la economía para estas gentes era mala, No había protección no laboral había protección, para los... exactamente. Ahora no estamos igual. No, yo creo que sí hemos mejorado, porque, por ejemplo, todos tienen derecho a la educación. Que sea muy difícil para algunos sectores llegar a estudiar, pero existe, ¿no? Pero alguna cosa es tener derecho y otra cosa es realmente estar educado. Sí, pero están las instituciones, ¿no? El artículo 3 de la Constitución mexicana dice que todo mexicano tiene derecho a una educación, pero además en religión, ¿cómo se llama? Laica y gratuita. Entonces me parece que en esa época no había. Pues sí, mira, pero si tú te vas a una comunidad en Oaxaca, si te vas a una comunidad Guerrero, en la sierra y eso, no viven igual que en aquellos tiempos. Sí, pero sí pueden estudiar. Bueno, la oportunidad está abierta. Hay que ver el nivel de alfabetismo. No sé cuál sea el nivel. Si tuviéramos un aparato para ver qué nivel hay. Ojalá se inventaran los iPhones, ¿no? Se inventara algo así para poder pensar cuál es el nivel de alfabetismo para poder comparar esto, ¿no? Claro. Pero fíjate, yo creo que a mí me está pegando porque me estoy dando cuenta que de una forma u otra, bajo circunstancias muy distintas, hay una falta de educación todavía al día de hoy que nos permea y nos hace, en primer lugar, elegir gente que son unos buenos para nada, que todos lo han sido y todos lo serán. Fíjate que aquí haciendo un paréntesis, yo cuando era pequeño, mi papá era rojo, así socialista, de izquierda, así totalmente. Incluso una vez recuerdo, que habrá sido el año... Ay, no recuerdo, creo que debe haber sido por ahí, por Salinas de Gortari, no, tal vez menos, yo creo que Miguel de la Madrid, mi mamá me llevó una exposición de la Unión Soviética en el Palacio de los Deportes, y mi papá no comunista, y tú le decías algo y cantaba, compañeros, la hoz y el martillo, y yo decía, pues, ¿qué? Entonces mi papá compraba la revista Proceso, y en aquel entonces fuertemente criticaba al gobierno, criticaba todo, pero al día de hoy vuelvo a leer un poco y digo, sigue siendo no ha cambiado nada. Sí, pero yo creo que sí ha cambiado un poco. Sí ha habido, se han creado instituciones, sí ha habido mejor. Claro. Antes, por ejemplo, y aquí la producción nos está pasando, dice que el 5. En México aún hay 5.7% de la población que no sabe leer. Pues es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. O sea, tiene como el 94 punto y tanto de que son alfabetos. Hijo, pues mira, entonces sí ha habido un cambio, ¿no? Ha habido un cambio, pero los trabajadores están más protegidos. En la época eso sí, de Porfirio Díaz se podían trabajar 16 horas diarias. Uy, pero ahora yo trabajo igual. Y los niños también, exactamente. Los niños eran señorcitos nada más, pero chiquititos, ¿no? Claro, y trabajaban 16 horas. Ahora, bueno, hay una ley que trata de proteger al trabajador, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí ha habido avances. No hemos mejorado tanto como debíamos, pero sí ha habido avances. Pero fíjate, gandallismo del gobierno. Ustedes, a ver, amigos, piensen si no les suena conocido. Gandallismo del gobierno. ¿Cómo se llama? Pobre educación. ¿Qué más? Corrupción, amiguismo que te dan y tú puedes, o sea, me parece que hay muchas cosas parecidas y que deberíamos de reflexionar y entender que cuando llegó, por ejemplo, Cárdenas,
que se alió con los alemanes. O sea, imagínate, estamos hablando de que Cárdenas, el gran presidente de nuestro México, era aliado de Hitler. También lo quiero mucho. pero era un aliado de Hitler, de un asesino, ¿no? Y le vendía, obviamente no era así como que cuates nada más porque me caes bien, le vendía petróleo, Hitler de ahí sacaba el petróleo para sus industrias y todo eso, pero hasta que llegó alguien y le dijo, oye, ¿a quién le estás vendiendo? Sí. O me vendes a mí o tenemos una bronca. Y dijo, es más, para que veas que somos cuates, te voy a perdonar lo de la pinche expropiación petrolera, pero me vendes a mí el petróleo. Sí, fue la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial que permitió la nacionalización del petróleo. Exacto, pero a lo que voy es, se siguen repitiendo los patrones. ¿Y saben qué? O sea un presidente, sea Cárdenas, sea López Obrador ahora, Miguel de la Madrid, Calderón, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto con su Casa Blanca. Si te fijas, toda la gente que va al poder en México y en cualquier otro país tiene problemas, y tiene problemas serios porque no bajan el agua hasta la última parte de la población. Que se derrame a todos los sectores. Yo no estoy en contra de los ricos, no, matemos a los ricos, no, pero que se derrame a todos lados, a todos los sectores de la población y que haya más oportunidades. Bueno, pues vamos a continuar hablando de esto al regresar del corte. Ya vámonos al corte otra vez. Y vamos a hablar un poquito más acerca de la educación y cómo estamos repitiendo un ciclo en diferentes circunstancias y cómo podemos aprender algo para esta pandemia del coronavirus. Vamos a un corte y volvemos. Hola amigos, estamos de vuelta aquí en su programa El Poder de la Prosperidad y Lecciones de Porfirio Díaz para una pandemia. Y estamos hablando sobre, aquí con mi amigo Edgar, sobre todos los problemas sociales, económicos que enfrentó Porfirio Díaz. O que causó, tal vez, Porfirio Díaz. Así es. Pues ya vimos, amigo, que era un líder abusivo, manchado, gandalla, que Madero lo quiso quitar porque se andaba metiendo en sus tierras, vinícolas, que bueno, pues, me imagino que tendrán la familia algunas otras más, empresas, pero pues andaban robándoles la tierra, Sí, ¿no? Exactamente, y un dictador. Un dictador, tal cual. Que ninguno me parece que está bien. Oye, amigo, pero el país creció, mejoró económicamente. Mejora, pero ¿para quiénes? Sí hay una mejora, sí hay un desarrollo, sí hay Ahorita vamos a ir a infraestructura. eso, pero ahorita vamos a ir a tocar exactamente esas fibras. ¿Hubo un desarrollo? Hay un desarrollo, sí. Hay Obviamente no infraestructura. equitativo. Ajá, se crea infraestructura, carreteras, ferrocarriles, telégrafos, sí, hay un desarrollo. Desarrolla, por ejemplo, aquí en México, la famosa ciudad de los palacios tipo franceses, ¿no? Sí, Reforma, Bellas Artes, él empieza, el Monumento a la Revolución iba a ser el del Senado. Ah, ¿a poco sí? Sí, pero se quedó a la mitad. Tienes toda la razón, Sí. que se quedó, bueno, pues ya hágalo para la revolución, la goma, ¿no? Bueno, y fíjate que qué mejor monumento, pues una obra de Díaz, órale para la revolución, ¿no? Que está raro, luego podemos hablar. Pero, por ejemplo, se celebraron los 100 años de la independencia de México en el periodo de Díaz. Pues no llevó una palita de oro para poner la primera piedra de un monumento. ¿Por qué dio? Pues porque era un rey. Porque era un rey, una pala de oro. Es que ahí es donde empiezan a perder. Los excesos, o sea, el exceso de poder y que se sentía cualquier dueño del pala país. servía, güey, o sea. Cualquier pala servía. Le hizo falta austeridad de republicano. Ojalá existiera eso, ¿no? Pero bueno, oye, sí. pero no a todos les pasa lo mismo. ¿No le pasó lo mismo, por ejemplo? Bueno, a Juárez yo quiero pensar que sí fue un buen presidente, pero que también de repente cometió excesos. Y se quedó en el poder mucho tiempo. Y se quedó en el poder. ¿Cuánto? 15 años. Oye, o sea, la mitad de 10. Sí. No, bueno. Pero, y te digo, y los masones, nada más dicen Juárez y en pie y al orden y no sé qué tanto. Sí. Y yo también, que no soy masón. Ay, mi Juárez. También te pones en pie y al orden. Sí, ya, me quito el sombrero, sí. Pero te voy a decir algo. Lo mismo le pasó a Hitler. ¿No? O sea, de repente el cuate, no, ¿sabes qué? Originalmente vamos por los alemanes, a recuperar a los alemanes que estaban
en Polonia. Y una vez que ya estaban en Polonia y ya ahí, pues ya nos seguimos y ya, pues ya llegamos hasta Francia, ¿no? Y una de esas. ¿No le pasó lo mismo, no crees? Pues sí, yo creo que son líderes que son inteligentes, todos ellos son inteligentes, tienen labia, y además dicen, no, estamos amolados por culpa de nosotros, los judíos, estamos mal por los socialistas. Los neoliberales también. No, eso no, ¿verdad? Sí, y cada quien va poniendo personajes. Y eso hace una cohesión de grupo, ¿no? Claro. Pero, va ahí haciendo amalgamas de gentes que están en y con rencor, ¿no? Dices, claro, no, pues es que estoy amolado porque los de Polonia me robaron mi tierra. O están ahí, los alemanes se fueron ahí y se robaron esa tierra. No, los judíos tienen el dinero y yo no. Y están en mi tierra, y entonces crean también unas situaciones de odio, ¿no? Oye, eso fue Hitler y Stalin, hermano. Y también, o sea, un dictador en Rusia que si tú no estabas de acuerdo, ¿a dónde te mandan? A Siberia, a los gulags. Sí, estaba cayendo. Y no era una fiesta, no era un picnic, ¿no? Sí, o sea, asesinatos las condiciones brutales, más sí, extremas. Campos de concentración brutales. Sí, antes incluso de los famosísimos de Auschwitz y todo eso, ¿no? Pero fíjate algo, hay una película muy interesante de 3 o 4 personas que se fugan de Siberia, sí, exactamente, y llegan a la India caminando, pero estos cuates, es una historia real. Y esta gente, o sea, llegó en las condiciones, pero total y absolutamente más desechos. Y es una película muy buena, no recuerdo cómo se llama, pero ahí luego se las paso algún día. La recomendación de la semana. Tenemos que tener una sección de recomendación de películas. Me parece muy bien, y de libros. Oye, pero toda esta gente era socialista, pero... No, Hitler, bueno, nacional socialista, sí, que era un concepto raro porque no era socialista. Claro. Oye, pero Franco en España... Pues era de la derecha, vela perpetua, y le besaba el anillo al Papa, el anillo de la mano, se la besaba al Papa. Y fue antes de Hitler, o sea, Franco es como un experimento de lo que va a pasar en el mundo. Mucho antes, porque está Franco, está Stalin, está Hitler, o sea, y en México Díaz. Un poco antes. Oye, pero se fijan, o sea, era como la moda, ¿no? Pues yo creo que las condiciones coyunturales del momento hacen que se pueda fijar el poder en una persona. Y Pinochet, bueno, cuando gana, aquí en América, pues los americanos tenían América para los americanos, pero no se refería al continente americano, sino para nosotros. La doctrina Monroe. Exactamente, cuando derrocan, y yo tengo ahí historias muy cerca, ahí cerca, se escuchó muy lejos, sí, de Allende y Pinochet, de toda esa gente muy cercana que conozco, anduvo por ahí en esos tiempos cuando derrocan a Salvador Allende por haber ganado, otro masón socialista, y viene Pinochet y otro de derecha también. Vamos a hacer un programa de eso, ¿no? De las continuaciones de cómo Estados Unidos ha influido en la economía. No puedo, amigo, recuerda que tengo un cliente por ahí que tengo que cuidar. Bueno, claro que sí. No, sí, claro que sí se puede. Pero entonces, en todas esta gente, Díaz, Juárez, Hitler, Franco, ¿qué papel jugó el pueblo? Pues yo creo que es fundamental porque es quien la apoya en la mayoría de casos. Por ejemplo, a Hitler el pueblo alemán lo apoya y se va a una guerra apoyando a Hitler, le compran la idea. Stalin también, ¿no? Los bolcheviques son los que ganan y una parte del pueblo son los que apoyan a Stalin, una gran parte del pueblo. Entonces sí, el pueblo, ¿qué le queda al pueblo? Estar informado. Pues mira, a eso quería yo ir. Siendo honestos, amigos, por ejemplo, ahora en México, Estados Unidos también, que tiene, por ejemplo, a Donald Trump, que no es un personaje precisamente popular en muchos sectores, y para otros lo es, yo les digo algo, no le hagan el caldo gordo a nadie. Cada una de estas personas trae una agenda para beneficiar a ciertos grupos, a su grupo, y los demás que se pudran, hijo. Y así sea el peje, así sea el Calderón, el peje porque está ahorita, o quien sea, no, olvídense de toda esa situación, no tiene nada que ver. El pueblo, cuando Díaz era presidente, era analfabeta. Sí. Yo te voy a decir algo y ojalá que me lo rebatas de una forma buena. Si Díaz hubiera beneficiado a esa gente que no sabía leer y escribir, ¿qué hubiera pasado? No sé, pero esperaría que hubiera más desarrollo. Yo esperaría. ¿No se lo hubieran gastado en alcohol, los indios? En pulque. Muchos sí. En muchachas de la vida galante. Seguramente muchos sí, pero yo creo que otros no. Seguramente alguno por ahí. Algunos podrían haber hecho un desarrollo. No hubiera pasado lo que le pasa a esa gente que de repente me saqué la lotería 50 millones y 2 años después
está Nada. más endrogado de lo que estaba sí, cuando sí. ganó la tele. ¿No les hubiera pasado lo mismo? Algunos sí, pero otros yo creo que sí. Por lo menos que haya las oportunidades. Mientras hubieran existido las oportunidades para una cierta movilidad social, me parece que hubiera estado bien. Oye, Pero ni siquiera existía eso. Pero lo que me estás diciendo es que entonces una persona en ese entonces no hubiera podido salir y hacerse rico y trabajar y bueno, conectarse con el poder, que todos los ricos están conectados siempre de una forma u otra al poder. Y cuando no, se lo quitan y ponen a su grupo, ¿no? Como la Revolución Pues Cubana. así es, yo me acuerdo mucho de Carlos Slim, una anécdota que leía, creo que en The Economist o en el Financiero, no recuerdo, cuando gana Donald Trump, en ese momento, y no recuerdo exactamente quién la relata, en ese momento gana el Donald Trump, etcétera, y le habla a Carlos Slim y le dice, vete a mi club de golf, aquí te espero, ¿no? Y entonces en ese momento le dice a la secretaria, márcale al presidente. Y entonces le marca al presidente, en ese entonces era Peña Nieto, ¿no? Y le dice, señor presidente, el presidente electo de Estados Unidos me está pidiendo que me reúna con él. ¿Qué mensaje quiere usted que yo transmita? Pero fíjate, estás hablando de que está pegado. Y ahora que está el Sí. peje, está pegado Está ahí pegado. con ellos. Es parte de la vida, yo creo que de un país. La relación, la de economía la y el relación. poder, sí. La economía es una forma de poder, ¿no? Exactamente. Y te voy a decir algo, la economía es quien en realidad manda sobre el poder político. Yo estoy de acuerdo. Quien tiene la lana hace las reglas. Y yo sí, eso lo vemos en las tabacaleras, en las refresqueras, que son poderosísimas, ¿no? Y que- Pero entonces, amigo, entonces ¿qué quiere decir? Que la derecha o los ricos, por un lado quieren algunos, no todos, mancharse, y los pobres, por otro lado, quieren sanguijuelear al gobierno y a los ricos. ¿Dónde crees tú que está el crecimiento, la mejoría? en nosotros, yo creo que al peje no le interesa mi vida. No, ni yo tampoco, ¿eh? Y no lo digo porque podría ser cualquier presidente. Claro, el que de turno, Yo creo que tienen una agenda, tienen una política y se preocupan por ese grupo, ¿no? claro. Uno puede ser su grupo más amplio y trata de derramar a más personas y otros más cerrados y quieren apoyar a menos personas. Pero cada quien tiene su agenda, según creo. Pues Y sí, entonces, si ellos no se preocupan por mí, pues solo me queda a mí preocuparme por mí. así es. No hay más. Y fíjate, entonces, ¿qué quiere decir? Que el papel del pueblo debería ser, en lugar de estarse preocupando por andarle caravaneando a uno, a otro, o lo que sea, ver por tus intereses. Y una forma de ver por sus intereses, amigos, es educarse. Y no solamente, bueno, como Rodrigo lo mencionó muy firmemente en un principio del programa, no se trata nada más de saber leer y escribir. Qué bueno que esa parte tenemos ese acceso, porque es una llave para entrar a otra dimensión, como lo decía Burbujas, ¿no? Sí, sí, sí. En su tiempo, en los libros encontrarás el tesoro del saber, y la verdad es que es cierto. Pero ¿qué sucede con el pueblo? El pueblo no hace lo que tiene que hacer, el pueblo no se educa. Hoy en día ya sabemos leer. ¿En qué deberíamos de educarnos ahora? Yo creo que en todos los temas. Es correcto. Financiero, o sea, a mí me falla mi tema financiero, o sea, tengo 50 pesos y chicles, ¿no? O sea, dices, a ver, no, pues tendrás que jerarquizar ciertas cosas, cuánto va de ahorro, cuánto va de, no sé, gasto para la casa, Claro. y organizarte y no decir, compro mis chicles. Entonces sí, yo creo que no tenemos una educación financiera, o Y por lo sí. menos yo no. No, claro. Yo, por ejemplo, déjenme decirles algo. Estoy leyendo un libro de Robert Kiyosaki, que se me hace un señor un poco trillado en el sentido de que él repite ciertas cosas, pero hizo un libro que se llama ¿Por qué los ricos son cada día más ricos? Y me encantó porque una parte donde él habla, dice, ¿sabes por qué esta gente? Y ahorita que comentamos esto de Díaz, me encantó porque dice, la gente no puede ser rica si no está habilitado para ser rico. Pues hay que estar preparado. Claro. ¿Cómo nos preparamos para ser ricos? Bueno. Ahí va el tip. Número uno, no es cierto. No. ¿Cómo te preparas para ser rico? Invierte en tu educación financiera. Te voy a decir algo. No estoy diciendo que vayas a la universidad, ni estoy diciendo que esté mal. Simple y sencillamente tienes que invertir en esa parte de tu ser. Y no se trata de priorizar. Yo creo que cualquiera con con un sentido común normal, promedio, obviamente nosotros tenemos un sentido común mucho más desarrollado, tú y yo, pero ¿Cómo se ve? como se ve, ¿verdad? Sí se verá. Espero. Bueno, puedes priorizar, con ese sentido común puedes priorizar, decir, ¿sabes qué? Pues chicles ahorita no, men. Cafecito Sí. ahorita del Starbucks no, me voy a comprar Al uno, Oxxo. pues me voy a comprar el de legal. frasquito, el café legal barato, ¿no? Me compro Sí, exactamente. Saber Puedes priorizarlo, pero saber generar dinero
no solo, y ganarlo y gastarlo, no solo requiere saber priorizar, hay que saber cómo generarlo y cómo de una forma legal tratar de pagar lo menos posible. Ahorita vamos a ir a un corte ya, vamos a pasar al corte ya, pero déjame decirte algo muy interesante y con eso vamos a regresar al corte. Déjame lo anoto. Anota, Porque es muy importante. el discurso que hundió a Mitt Romney en las elecciones contra Barack Obama cuando se iba a reelegir fue cuando dijo el presidente Barack Obama: yo pago 30% de impuestos. Y entonces le dijo: senador Romney, ¿usted cuánto paga? Y él dijo: yo pago 13% de impuestos. Digo, demasiado sincero, ¿no? Porque yo hubiera dicho: yo pago mis impuestos completos y punto. Pero él dijo: yo pago 13%. Y toda la gente: no, ¿cómo es posible? No sé qué. Pero les voy a decir algo: Mitt Romney sabía cómo mover el dinero de forma legal y que trabajar en su favor. Y eso vamos a hablarlo cuando regresemos del corte. Mándanos al corte, amigo. Pues síganos escuchando con esta historia de las elecciones en Estados Unidos. Se va a poner bueno y va a haber unos tips para ¿Cómo mejorar. llegamos de Porfirio Díaz a Barack Obama? Explícame. No lo sé, pero ahí vamos. Ahí vamos. Volvemos. Regresamos. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta aquí en este programa súper divertido. Yo me la estoy pasando muy bien. Lecciones de Porfirio Díaz para una pandemia, que ya estamos hasta en Estados Unidos, y Mitt Romney. Pero bueno, ya fuimos a dar la vuelta por el mundo, todo el amigo. mundo. Y hoy, ¿a dónde llegamos ahorita? Pues bueno, mira, algo muy interesante de lo que estábamos hablando, así como a manera de resumen, pues Díaz, un dictador en México que fue sanguinario, robó tierras, benefició a sus amigos, pero hemos llegado hasta Estados Unidos, y permítame, querido radiovisualizador, escucha, no sé, ya dije una pendejada más de las que digo normalmente, pero permítame decirles que cómo le llegamos a todo esto, porque estamos hablando de que el punto era que en ese momento, si Porfirio Díaz con esas dictaduras hubiera beneficiado al pueblo, tal vez el pueblo no hubiera logrado ese beneficio económico, esa mejoría social en todos los aspectos. Y entonces aquí empezó el debate entre Rodrigo y yo acerca de que pues a lo mejor alguna gente sí lo hubiera hecho, pero otra se lo hubiera gastado en pulque y muchachas de la vida galante, ¿no? Digo que al día de hoy es casi lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué no hemos evolucionado? Y tú decías que todo estaba en la educación. En la educación. Y todo, no solamente en la educación, amigo. O sea, hablamos de la educación financiera, que decíamos que cualquier persona, pues de una forma instintiva puede priorizar sus gastos y decir, pues, hoy no Starbucks, no pizza, no nada. Sí. Pues ahorita vamos con otras cosas, más básicas, ¿no? Pero fíjate que mi esposa está leyendo, le regalé ese libro, es lo que lea, Mi historia de Michelle Obama, y es un caso muy interesante porque aquí dentro del libro El Poder de la Prosperidad hablamos de los constructores sociales, ¿no? Que son como la base que lleva a una gente a poder empoderarse y tener una educación y una vida mejor. O al contrario. O al contrario. Sí, que te anclen a donde estás. A donde estás, a tu estado donde estás. Entonces, fíjate que el presidente Obama en ese entonces, basado en lo que dice aquí en el libro, dice que la gente es pobre porque los constructores sociales los han llevado a ser pobres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que entonces los indios de Díaz no tenían una educación para poder ser ricos, mejorar y vivir de una forma más digna. Ya no digas opulenta, digna, ¿no? Sí, estaban anclados por sus constructores sociales. Y entonces en el libro de Michelle Obama dice que sus padres, su papá trabajaba en el servicio público, en el sistema de aguas donde vivían ahí de aguas negras. No, es un chiste muy malo. Okay. Así está, sí. No, en el sistema de aguas. Bueno, ves, mamá, y tú lo mandas a saludar a cada rato que hablas conmigo. No, era un empleado público. Era un empleado público del sistema de aguas tratadas. Okay. No sé si eran tratadas. Pero bueno, entonces el señor pues, no tenía mucho dinero en realidad.
¿sí? Sí, era un empleado, ¿no? Era un recibía empleado que su ganaba su quincena o sueldito. sí. Pero sabes que sus dos hijos, Michelle y su hermano, estudiaron en Princeton, No abogados. Y les voy a decir algo, es una universidad muy cara. De las mejores y más caras, ¿no? Así es. Y todo comenzó cuando, por ejemplo, Michelle y su hermano eran pequeños, les decía, no hables así, habla correctamente. Sin calor, sin... Exacto, sin calor, etcétera, sin modismo, sin slang. slang, etcétera, ¿no? Entonces una palabra que está muy, muy grabada ahí dice, en inglés mucha gente dice ain't, para decir no, que sería, yo lo traduciría, disculpe usted, no soy traductor profesional, pero es como para decir nel, ¿no? Y su papá le decía, no hables así. Oye, pero todo el mundo, tú no hables así, eso no está bien dicho. Ese es un primer principio de tú dino. Ajá. Entonces, y cuídate, ¿no? ¿Cómo era tú dino? Y cuéntaselo aquí más confianza. Y entonces Michelle decía, no hables así. Y tenían una enciclopedia en su casa, ¿no? Y entonces le decía, ve, ¿tienes alguna duda? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se habla? ¿Qué significa? Ve, consúltalo. Y empieza. Entonces, a pesar de que él jamás tuvieron una casa, sus padres, una casa propia, ellos privilegiaron porque iban a escuelas privadas, que son carísimas en Estados Unidos. No es como aquí que, lo vamos a llevar al kinder cri-cri, sí, o a la escuela cri-cri hasta la preparatoria. No, son carísimas las escuelas privadas. Y entonces estaba ahí Michelle y se educó en todo este círculo, y ella se daba cuenta como sus amigos ricos, porque viajaba creo que como una hora aproximadamente, para llegar a la escuela, y entonces tenía muchos amigos ricos, y se daba cuenta cómo hablaban, y no nada más blancos, también de todas las razas, y entonces se daban cuenta cómo esta gente se procedía como con otra educación, desde el hablar, el conducirse, el expresarse, el saber interactuar con los demás. Pero me estás diciendo que Michelle Obama tuvo un contexto propicio para poder crecer. Así es, a pesar de no ser una familia privilegiada. Okay. No hacer otro chiste, pero a pesar de ser negro. Gracias, no. Pero no entonces, te estoy diciendo que los ven en California, porque California es puro mexicano, ¿verdad? Bueno, no importa. Entonces, te estás diciendo que si está el contexto favorable, es posible que... Es posible, así es. Dar el paso. Y mucha gente que estaba alrededor de Michelle y de todos ellos, no llegaron a ese punto. ¿Por qué? Porque sus padres no se preocuparon por leer. Yo ahorita que estamos platicando, entiendo la presión de mi padre. Cuando yo leía La Familia Burrón y empezaba a repetir las palabras que ahí venían, el Borola, Tacuche y el tractor, digo, no me acuerdo mucho ya, ¿verdad? Yo sí, porque me gusta mucho. Ya tengo un librito por ahí. Y pues es una clásico de un cómic mexicano. Exactamente. Y con palabras muy del pueblo. Pero mi papá decía, no, como el niño va a empezar a leer estas cosas, mi mamá, déjalo. Yo creo que mi mamá con otra visión, déjalo, que empiece. Y ya después ya me empezaron a arrimar otros libros, la Biblia como Peña Nieto, ¿no? Y otros libros, la Biblia nunca. Entonces, me empezaron a arrimar otros libros y empezó a mejorar mi cultura. Pero, ¿qué sucede? Tú eres padre de familia hoy, y entonces dejas que tus hijos hablen como sean, que se expresen como sea, no estás sembrando que tus hijos puedan llegar y tener una vida mejor. O sea, los estás condenando, ¿no? Exactamente. Los estás hablando ahí. De eso que hemos hablado tantas veces, de que estás condenado a seguir, es exactamente por esto. Porque no hay un rompimiento con el hablar bien, el expresarte bien, el ir a la mejor escuela que puedas pagar. A lo mejor es una pública, pero que tú vayas y que tengas calificaciones, que aprendas, que fomentes la lectura, que veas etcétera. Películas, ¿Quién te inspiró, amigo, a leer desde niño? Pues mi madre y mi abuela, que me regalaba el Pato Donald de chiquito, el cómic. Así empezamos todos. Y después mi papá compró una enciclopedia, pero nadie me avisó que era de consulta, entonces yo la agarré como libro, en serio, y leía todo eso y me gustó mucho. ¿Sí? Eso, sí. Ya que mi papá, yo estaba en esa edad de, oye papá, ¿por qué esto y por qué lo otro? También ya lo tenía hasta la madre. ¿Sabes qué? Te voy a dar la enciclopedia del por qué. Ajá. Y entonces ya lo agarramos de broma. ¿Por qué duda? Oye papá, ¿por qué esto? Vea la enciclopedia del por qué. Ya llegaba, leía y, oye, no está. Bueno, tú sabes este libro. Entonces, oye papá, ¿cómo hago? Ahí está la enciclopedia, porque eran varios fascículos del cómo, ¿no? Ahí está la del cómo. Ya iba así. Consultaba la sección del cómo. Pero sí, la lectura siempre te va a abrir un camino a la diversión, al conocimiento, a muchas cosas. Y fíjense, no es que al leer, ya voy a ser rico, no, pero te va dando la pauta
para una autoeducación. La educación formal, Sí. jamás en una escuela, ni de negocios, te van a enseñar cómo Mitt Romney pagaba 13% de impuestos con empresas y Barack Obama de empleado 30%. De forma Sí, 100% legal. Todo legal. Y entonces, ¿qué pasa? La gente que no conoce pues, se enojó con Mitt Romney. No, ¿sabes qué? Maldito viejo ratero. No paga sus impuestos. No paga sus impuestos. Lo que nadie les dijo es que Mitt Romney pagaba pues, miles de millones de dólares en Sí. impuestos y el presidente Obama, pues de su Lo que le sueldito, correspondía. lo que le correspondía, el 30%. Entonces, esa es la cultura que nosotros tenemos que adoptar si Ajá. es que queremos en realidad hacer un cambio, porque si no vamos a estar exactamente como el pueblo en época de Díaz, con a lo mejor oportunidades o no, Con mayores oportunidades, pero anclados nosotros para Anclados. poder avanzar. anclados, sin poder avanzar, sin poder saber cómo se hace. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y entonces, en esta época del coronavirus que tanto hemos estado chingando, de Ajá. que hagan algo positivo, que hasta se volvió cliché, Ajá. ya da Sí, hueva sí, oír, sí. ¿por qué no te has educado? Quieres ser rico, quieres tener negocios mejores, pero no mejoras tu dicción, no, porque te voy a decir algo, no es lo mismo que esté hablando, por ejemplo, imagínate que le hablara Salinas, Carlos Slim, es lo mismo, Sí. que Carlos Slim que le hablara al presidente, ¿qué onda, mi Quique? ¿Qué pasó, cabrón? No, Oye, güey. ¿qué pasó, cabrón? Sí. No, Sí, debe sí. haber un contexto de respeto, de Sí, sí. altura, para poder acceder a ese tipo de cultura y de riqueza. Y saber dónde estás, porque puedes hablarle hacia tu cuate, ¿no? Claro. Oye, güey, ¿qué hacemos? Ajá, sí, Unos, sí. ahí que se eche unos besos, no sé, Un besito de pozo, beso pipo. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Como ven, todos somos corrientes y medio ilustrados, Sí. ¿eh? Sí. Pero entonces tú dices que ojalá los que nos puedan escuchar que creen las condiciones necesarias para su vida y para sus hijos. Exacto. O sea, no necesitas, o sea, créalas. La riqueza comienza en eso. ¿Sabes qué? Yo, por ejemplo, en este momento, como les digo, estoy leyendo las memorias de Tony Blair, exministro de... Hice el uso para distraerme. Tony Blair, exministro de ¿cómo se llama? Gran Bretaña. De Gran Bretaña, gracias Ajá, aquí a la productora. Estoy leyendo las memorias de Tony Blair, estoy leyendo por qué los ricos cada día son más ricos y lo otro de gratitud de Louis Hay. Entonces en esos 3 años, yo por eso cargo pues desde aquí, ¿verdad? Porque para mí, luego ando de viaje, digo, ahorita no he tomado ningún vuelo, yo creo que no sé cuánto tiempo, pero por lo menos antes una vez a la semana, pues andar cargando la pila de libros pues, está un poco difícil. Sí, ahí está muy práctico. Está muy práctico traerlos aquí. Pero todo eso hace que por un lado veas como un primer ministro que se supone que, con su carita, y al Sí. final era bien cabrón. Duro, sí. Bien cabrón, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que Tony Blair se comportaba de esa forma. Y por otro lado atiendes la cuestión espiritual con la gratitud, ¿no? Y por el otro lado, pues estás atendiendo la cuestión financiera. Ese, amigo, es la forma en que una persona puede salir adelante. Si usted no ha entendido esa parte, No. pues estás jodido. Entonces lean de todo, hasta el periódico. Yo me acuerdo Te que te vas a perpetuar siendo pobre. Yo leo el periódico todos Sí, los sí, días. sí. Obviamente, que el coronavirus ya me da hueva. Digo, obviamente me mantengo informado. No sé que me voy a agarrar ahí una chaga. Digo, pero esos son Sí. otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Pero no voy a agarrar el coronavirus. Voy a ir No vas a enfermarme. leer eso, pero lees los espectáculos que te gustan tanto. Claro, que si Ninel Conde, Sí. que ya se puso no, es cierto. No, mira, yo te soy sincero, y no lo digo como una forma de sentirme superior, sino Sí. simplemente así es más, ni me acordaba que leo. Yo leo The Economist, leo El Financiero, leo los diarios hay artículos semanales de la cuestión de la industria Ajá. lechera, unos reportes en Estados Unidos, y me llegan 6-7 reportes de economía todas las Ajá. semanas, que es lo que usamos para hacer la asesoría a varias gentes, y entonces estoy todo el tiempo envuelto en eso. ¿Sí? Entonces no tengo tiempo para decir, ay, el peje es bueno, es malo. Sí. Todos son malos, amigo. Todos son malos. Hay unos más malos, Sí. otros no tanto, ¿verdad? Pero sí, entonces lean todo. Yo creo que se vale leer de todo. Y a partir de ahí vas formando también un criterio propio. Exactamente. Y sabes que un criterio donde tú puedas debatir con alguien, pero con miras y altura, ¿no? No Sí, nada sí, más sí. diciendo tonterías o descalificando a la gente. Exactamente. Entonces, bueno, creamos las condiciones para leer más. Así es. Además es divertido. Yo creo que falta subrayar que es muy divertido leer. Claro. Entonces, fíjate, en el tiempo de Porfirio Díaz, la gente no estaba ahí. ¿Crees que podrían haberse hecho las condiciones? Hijo, se ve difícil, ¿no? Yo creo que estaba muy cerrado.
Claro, pero yo creo que una persona con mucho, seguramente habrá habido 1 o 2 por ahí. Seguro salieron algunos que la hicieron. Seguro, Claro, claro. Como en todas las épocas de la vida, ¿no? Claro, porque fíjense, ya para cerrar el programa, obviamente, pues Porfirio Díaz pues, era un dictador, pero ¿quién salió adelante? No salió el borracho, no salió el iletrado. Que en el caso de Zapata, yo no sé, digo, ya estamos por acabar, pero Zapata tenía cultura o era del pueblo totalmente. Pero sí tenía cierta cultura, él era capataz. Porque dicen que, O sea, no era ajá, no, de lo más bajo, no era no. campesino, no, él estaba por arriba y dice, cuando entra la revolución, antes traía mejor caballo que el que trae ahora. Y bueno, traía su escudo de oro, o sea, bordado, o sea, sí. Entonces, fíjense, las revoluciones y los cambios no vienen de la gente ignorante. No, y ellos son los que las trabajan, ¿no? Pero el Che Guevara, pues el estudiante de medicina, Que venía de una clase media, el Che Guevara. de ¿no? clase media pero alta, o sea, donde su papá siempre estuvo intentando hacer muchos negocios. Exacto, y cuando recorre Argentina, Chile y todo eso, va viendo Toda América. Toda América tiene razón porque llegó hasta México. Cuando va viendo las diferencias sociales, desde un punto de vista privilegiado, te choca cuando vienes de un privilegio, te choca cuando llegas sí. al pueblo fregado, ¿no? Sí, dice ahí conocí a América. Exactamente. Pero bueno, son ellos, Fidel Castro, abogado, exactamente. Entonces, yo les digo algo, la gente ignorante y pobre pocas veces logrará hacer un cambio en el mundo. Pues yo soy muy ignorante, pero hay que echarle ganas. Hay que No, leer, hay que leer. prepararse, hay que Así es. divertirse. Sí. Imagínate, tan intelectual yo creo que era otro dictador, Fidel Castro, que ¿cuántas veces lo trataron de asesinar? Tiene el máximo La número, CIA, el FBI, creo que tiene 33 atentados. y no pudieron echarse. Entonces, ¿qué conciencia, qué nivel necesitas para poder producir un cambio, para poder mantenerte en él y para poder lograr algo? Ya no digas en tu país. Pues estuvo bueno, Ay, amigo, me me gustó, gustó, ¿eh? siento Me que ya gustó. nos Brindo con alargamos, otra Cuba, sí. ya me hicieron refil de Cuba, carnal. Sí, Entonces, vodka. de vodka. Está muy blanco para hacer vodka, yo más bien creo que es como agua. Entonces, pues gracias amigos por escucharnos. Este ha sido un buen programa. Ojalá que esa reflexión de la educación les haya llegado y entendamos pues que la cosa en la ignorancia pues no funciona. Me siento como López Dóriga haciéndola así, ¿no? No reportes. Tú eres como Lolita Ayala, ¿no? Sí. No, ¿dónde está la flor? Ya no tenemos ni flor. Como hermano. la flor, ni modo. Pero bueno, ya Sí, acabamos. como la flor me sonó como a Selena, ¿eh? Sí. Pues muchas gracias por prestarnos sus orejas. Gracias. Nos vemos la próxima semana y pues les deseamos lo mejor en esta pandemia, ¿verdad? Si no salgan, si no tienen que salir, no salgan. Y si tienen que salir, pues salgan. Pues salgan. Sí, no hay Amigos, nos vemos. Adiós. Gracias México por acompañarnos. Esto fue El Poder de la Prosperidad. Sígueme en mis redes sociales, Edgar García Autor en Facebook e Instagram. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para juntos platicar Reír y aprender.